Hola, buenos días. Soy la doctora Marta Patricia Pérez Vadillo, médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología. Antes que nada, agradezco al comité organizador por la invitación y a todos ustedes que nos ven y escuchan online por su tiempo e interés. El día de hoy revisaremos algunos aspectos clínicos y radiológicos de las lesiones quísticas complejas en mama, hoy también conocidas como complejo sólido quístico de acuerdo con el Colegio Americano de Radiología. La categorización adecuada de las lesiones quísticas es muy importante para los radiólogos generales porque el manejo clínico de cada subtipo de lesiones quísticas suele ser diferente. Como ya sabemos, los quistes mamarios son el tipo de lesión palpable más común en mujeres desde los 35 años hasta la menopausia. Estos suelen ser benignos y no constituyen un factor de riesgo de cáncer de mama. Su desarrollo suele depender de las hormonas y está marcado por el ciclo menstrual, incrementando sus manifestaciones clínicas justo antes de la menstruación. Representan una combinación de diagnósticos clínicos y patológicos que incluyen anomalías del desarrollo, lesiones inflamatorias, proliferativas epiteliales y estromales y neoplasias. La mayoría de las veces son asintomáticos y se descubren incidentalmente en un estudio de imagen como la ecografía. Los síntomas que pueden llevar a su diagnóstico son la palpación o el autoexamen de un nódulo en una mama. A menudo esta suele ser blanda, móvil, sensible y en ocasiones dolorosa, lo cual puede justo crecer antes de la menstruación. Además, pueden aparecer en uno o en ambos senos. Se conocen diferentes clasificaciones de las lesiones quísticas de mama. La más conocida y manejada tanto por el Colegio Americano de Radiología como por diversas sociedades y colegios internacionales de radiología refiere tres categorías: quistes simples, complicados y complejos. En algunas clasificaciones consideran de forma adicional a los microquistes. En esta clasificación se entiende por quiste simple una masa anecoica bien delimitada, redonda u ovalada, con una cápsula externa fina o imperceptible, realce posterior y sombras finas laterales. Cualquier otro cambio arquitectónico superpuesto etiqueta la lesión como quiste complicado, caracterizándose por ecos internos de bajo nivel homogéneo o niveles líquido-líquido. Los quistes complejos se caracterizan por paredes y septos gruesos mayores a 0.5 milímetros, masas intraquísticas u otros componentes sólidos. En caso de considerar en esta clasificación a los microquistes, estos se conocen como un grupo de quistes, cada uno de 2 a 3 milímetros de tamaño, separadas por tabiques delgados de menos de 0.5 milímetros. Cabe mencionar que estas designaciones no pueden, en la mayoría de los casos, transmitir la naturaleza benigna o maligna de una lesión, por lo que es imperativo una caracterización más elaborada. Existen otras clasificaciones. Una de las más conocidas es la clasificación de Chang, publicada en 2007, considerada hasta el día de hoy vigente. Esta clasifica en 6 variedades las lesiones quísticas de la mama. Las primeras 3 variedades se refieren a lesiones sin riesgo de malignidad, caracterizadas por quiste simple, como lesión quística tipo 1, con mismas características que la clasificación anterior. La lesión quística tipo 2 se refiere a quistes agrupados anecoicos sin componente sólido, y la lesión quística tipo 3 se refiere a aquellos quistes con septos delgados menores a 0.5 milímetros de espesor. Las lesiones quísticas tipo 4 se conocen como lesiones con ecos homogéneos de bajo nivel que de otra manera cumplen los criterios de quiste simple. Incluyen lesiones quísticas que contienen nivel líquido-líquido o bien detritus ecogénico flotante. Las últimas 2 variantes son las lesiones quísticas tipo 5 y tipo 6, ambas consideradas lesiones quísticas con potencial maligno. El tipo 5 se refiere a masas quísticas con tabiques y paredes gruesas mayores a 0.5 milímetros o masas intraquísticas y sólidas mixtas con al menos un 50% de componente quístico. Y las lesiones tipo 6 se consideran como masas principalmente sólidas con foco quístico excéntrico. Como vimos, estas clasificaciones se basan en sus características radiológicas, lo cual en conjunto con su presentación clínica marcarán la pauta para su adecuado manejo. Con este fin, las lesiones quísticas tipo 1, 2 y 3 de la clasificación de Chang se consideran equivalentes a los llamados quistes simples en la clasificación del Colegio Americano de Radiología, dado que no muestran potencial maligno en ninguna de las series realizadas. De aquí que el Colegio Americano de Radiología los considere categoría BIRATS 2.
que implica nula necesidad de evaluación diagnóstica adicional, aspiración o biopsia, excepto en caso de que dicha lesión sea sintomática, siendo esta aspiración de forma electiva. Las lesiones quísticas tipo 4 son equiparables a los quistes complicados. Como ya decíamos, los quistes complicados contienen ecos internos de bajo nivel o detritos intraquísticos, que pueden formar niveles y desplazarse con cambios posturales del paciente. En ocasiones, estos ecos pueden producir una apariencia idéntica al de una masa sólida circunscrita, por lo que en este caso se considera ideal el manejo con seguimiento a 6 meses. Aunque en ocasiones se hace imprescindible la necesidad de biopsia para descartar se trata de lesión sólida. Existen otros datos clínicos que suelen ser importantes y que justificarían la realización de biopsia en estas lesiones. Tal es el caso de los antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama, la imposibilidad de seguimiento, la presencia de lesiones nuevas o sintomáticas y el incremento de tamaño de una lesión de un seguimiento a otro. Las lesiones quísticas tipo 5 y 6 corresponden con los quistes complejos, los cuales comparten cierto riesgo de malignidad, predominando en las lesiones tipo 6. En ocasiones requieren estudios diagnósticos complementarios, además de confirmación patológica, aún incluso cuando se trate de masas bien circunscritas y de morfología oval o redonda. Estas incluyen un amplio espectro de lesiones tanto benignas como malignas, de ahí que la literatura refiere un valor predictivo positivo muy variable, que va desde 3 hasta 41%, lo cual vuelve imperativa la biopsia. Como ya comentamos previamente, los microquistes suelen observarse como grupos de quistes menores a 2 o 3 milímetros de tamaño y separadas por tabiques delgados de menos de 0.5 milímetros. En ausencia de un componente sólido u otras características asociadas sospechosas, se tienen un riesgo muy bajo de malignidad. Sin embargo, cuando se observa un componente sólido o bien muestra niveles líquidos o ecos de bajo nivel internos, puede dificultarse la exclusión de un componente sólido, lo que vuelve necesaria una biopsia. Estos suelen ser un hallazgo incidental en un estudio ecográfico. Diversos autores afirman que es probable que los microquistes agrupados sin un componente sólido son benignos. Suelen histológicamente estar relacionados con metaplasia apócrina o cambios fibroquísticos. Cuando estos se encuentran de manera aislada o únicos, se recomienda seguimiento semestral. Sin embargo, al ser múltiples y bilaterales, podría considerarse control anual. Hallazgos como una pared o septos gruesos sin antecedentes de traumatismo o evidencia de infección, calcificaciones sospechosas, distorsión de la arquitectura o un componente sólido sugieren posible malignidad, por lo que requiere una biopsia inmediata. En 2020 se publica este artículo en Radiology, donde se realiza un análisis de diferentes series que estudiaron grupos de microquistes como objetivo principal. Analizaron un total de 578 casos, no todos llevados a biopsia, sino a seguimiento de al menos 24 meses, asegurando estabilidad de las lesiones, y solo en 9 casos se obtuvo malignidad, algunos de ellos diagnosticados posterior al seguimiento con modificaciones en su presentación ecográfica. Dada esta baja tasa de hallazgos malignos en este tipo de lesiones, se sugiere considerarla como una lesión benigna, de acuerdo con el autor, cuando muestran imagen ecográfica típica. Pues bien, con todo esto que hemos mencionado hasta el momento, es claro que la técnica de elección para la evaluación de lesiones quísticas es el ultrasonido, ya que nos proporciona los elementos necesarios para caracterizarlas, clasificarlas y así normar conducta. La pregunta ahora es, ¿qué utilidad tiene la mastografía en estas lesiones? La mamografía es el estándar de oro para la evaluación de la mama, pero no puede diferenciar entre naturaleza sólida o líquida de un nódulo. Puede ayudarnos a caracterizar una lesión de acuerdo con su densidad, forma, márgenes o hallazgos asociados, mostrando calcificaciones o lesiones adicionales que modifiquen nuestra conducta inicial. E incluso, en caso de corroborar lesión maligna, nos apoya valorando la extensión de la enfermedad. En ocasiones vemos imágenes en el ultrasonido compatibles con complejos sólido-quísticos o quistes complejos, como en este caso, ya que vemos nódulos con pared gruesa e irregular e imágenes internas que semejan nódulos murales
o componente sólido, hallazgos que pudieran confundirnos y llevarnos a una biopsia innecesaria. Sin embargo, gracias al interrogatorio e imágenes de mastografía, no queda duda de que se trata de un quiste oleoso secundario antecedente quirúrgico, claramente identificado por la presencia de grapas quirúrgicas y nódulos de contenido graso en cuadrante superior externo izquierdo. Aquí otro caso similar en el que se cuenta con un ultrasonido que muestra lesión compleja caracterizada por aparente nódulo mural, el cual corresponde por su localización en el estudio mastográfico con lesión de contenido graso, lo que sugiere una entidad benigna como quiste oleoso. Este es otro ejemplo, el cual muestra en estudio ecográfico múltiples nódulos con ecos internos que sugieren quistes complicados. Al correlacionar estos hallazgos con la mastografía, se adicionan calcificaciones puntiformes y algunas amorfas con distribución difusa, características todas estas de cambios por condición fibroquística. Este es otro ejemplo, se trata de un grupo de microquistes en el ultrasonido caracterizado por septos gruesos, áreas hipoecoicas, llamando la atención en la imagen superior la presencia de un foco de vascularidad interna que sugiere un componente sólido, aumentando así su valor predictivo positivo. Al correlacionar con el estudio mastográfico, posterior a la aplicación de un marcador metálico, observamos la asociación de dicha lesión con calcificaciones lineales finas ramificadas, lo cual conduce directo a una biopsia, en la cual obtenemos como resultado un carcinoma ductal infiltrante. Como ven, la mastografía ayudó a aumentar nuestra sospecha y valor predictivo positivo de la biopsia, además de descartar lesiones satélite, que como ya decíamos se refiere a la extensión de la enfermedad, lo cual podría influir en la toma de decisiones para el tratamiento quirúrgico del paciente. Como ya platicábamos con anterioridad, aunque la evaluación mamográfica puede ser útil, la ecografía es el método de imagen de referencia para evaluar las lesiones quísticas de la mama, con una sensibilidad de 70 a 100%, siendo su principal limitación la variabilidad interobservador. Existen parámetros ecográficos bien conocidos que debemos evaluar por ultrasonido en todos los nódulos de acuerdo con el Colegio Americano de Radiología, lo cual incluye obviamente a los quistes, considerados nódulos, tales como la forma, el margen, la orientación, la ecogenicidad, hallazgos posteriores, presencia o ausencia de calcificaciones, otros hallazgos asociados tales como la vascularidad, propiedades elastográficas, distorsión de la arquitectura, edema, entre otros. Es bien conocido que el patrón de eco complejo, la forma irregular, la orientación no paralela, el margen no circunscrito, la asociación con calcificaciones o presencia de vascularidad pudieran ser predictores ecográficos útiles para neoplasias probables en pacientes con lesiones quísticas de la mama. Para lograr una adecuada caracterización de estos hallazgos es indispensable contar con un equipo de ultrasonido con determinadas características, principalmente alta resolución espacial y de contraste, lo cual se logra a través de, entre otras cosas, el uso de transductor lineal de alta frecuencia de al menos 7.5 MHz refiere a alguna literatura. Sin embargo, lo más recomendable es que sea de al menos 12 MHz, como también está referido internacionalmente. Además, es importante que cuente con las posibilidades de manejo de ganancias totales y parciales, zona focal, uso de herramientas como el Doppler, armónicas, composición espacial, elastografía, entre otras. ¿Y esto para qué? Pues estas son herramientas que son de particular utilidad en la caracterización de lesiones quísticas, así como de los nódulos mamarios en general. Las armónicas, recordando, mejoran la resolución espacial y de contraste y reducen los artefactos, lo que nos permite una mejor caracterización del patrón de cogenicidad interna de una lesión, de los márgenes y morfología, e incluso mejora la evaluación de los hallazgos posteriores. La composición espacial o spatial compounding mejora la relación señal-ruido al reducir el ruido de fondo y el artefacto moteado, permitiendo así optimizar el margen de la lesión y la ecogenicidad interna, sacrificando la evaluación de hallazgos posteriores. Por último, mejora la detección de calcificaciones intralesionales. El Doppler aporta elementos que orientan al diagnóstico, por ejemplo,
Al presentarse hiperemia perilesional, sugiere lesiones inflamatorias, mientras que si encontramos vascularidad interna, sugiere una naturaleza sólida de la lesión. Sin embargo, la presencia o ausencia de la vascularidad no debe modificar una conducta en caso de hallazgos morfológicos de sospecha. Es frecuente encontrar errores de caracterización de las lesiones quísticas, lo cual refleja en ocasiones el desconocimiento de estas herramientas o bien la dificultad técnica para adquirir imágenes representativas de ciertas lesiones. Uno de los errores comunes es la visualización de lesiones quísticas pseudocomplejas, debido a ecos internos producto de artefactos o lesiones sólidas ocultas por ecos internos. Esto podemos reducirlo equilibrando apropiadamente las ganancias con la grasa isoecoica. Los ecos de reverberación pueden mejorar si disminuimos la compresión al momento de la exploración. También es importante hacer nuestro rastreo ecográfico dirigido, buscando intencionadamente características que puedan identificar hallazgos de sospecha de malignidad, tales como el espesor de las paredes o septos, la presencia de nódulos murales, presencia o ausencia de vascularidad en una lesión y la complejidad arquitectural de estas. En cuanto al espesor, la evaluación del espesor de la pared exterior o bien de los septos es fundamental, ya que de esto depende el valor de sospecha. Los septos isoecoicos gruesos deben diferenciarse de los delgados hiperecogénicos, que pudieran representar grupos de quistes simples en relación con cambios fibroquísticos. Tal como vemos en nuestra imagen, podemos ver en la parte superior que se trata de la división entre dos quistes y es un septo delgado ecogénico, mientras que en la imagen inferior vemos un septo grueso, irregular e hipoecoico, lo cual corresponde con una lesión compleja que incrementa su valor predictivo positivo. En cuanto a los nódulos murales, estos pueden aparentarse y debemos hacer diagnóstico diferencial con detritus, el cual puede ser dependiente de movimiento. Es por ello que podemos resolverlo con cambios posturales del paciente. La mayoría de los nódulos murales son el resultado de metaplasia apócrina papilar, presente en el contexto de enfermedad mamaria benigna. Cuando identificamos la falta de una cápsula ecogénica, relación del nódulo mural con los conductos mamarios cercanos, una unión angulada o irregular de la pared del quiste o aumento de la ecogenicidad, son hallazgos que sugieren lesiones papilares o de sospecha. La elastografía en estos casos suele ser de gran utilidad, identificando nódulos murales o engrosamientos anormales como lesiones de mayor dureza, tal como lo vemos en el ejemplo inferior en la pantalla, que fue la guía para la realización de biopsia dirigida de nódulo mural, dada su alta sospecha de malignidad con resultado de carcinoma papilar. La vascularidad, como ya lo habíamos comentado antes, se considera un hallazgo asociado a las lesiones, por lo que suele aportar información útil para discernir entre diferentes posibilidades diagnósticas. Sin embargo, debemos siempre tener presente que tanto las lesiones benignas como las malignas pueden mostrar cambios en la vascularidad. En cuanto a la complejidad arquitectural, se refiere a que evaluemos adecuadamente los componentes internos de una lesión, tales como un componente sólido quístico, la presencia de septos mixtos tanto delgados como gruesos, composición quística de una lesión, entre otros, los cuales en conjunto con antecedentes clínicos y exploración física del paciente permitirá ampliar la gama de posibilidades diagnósticas. A continuación les muestro algunos ejemplos. Este es un caso de una paciente femenina quien se toma su estudio mastográfico por lesión palpable en mama derecha, identificando una simetría focal asociada a distorsión de la arquitectura en cuadrante superior externo, con presencia de algunos nódulos localizados en cuadrante superior interno, región central inferior y superior, así como calcificaciones típicamente benignas. En el estudio ecográfico vemos un cúmulo de quistes caracterizado por quistes de pequeño volumen con paredes gruesas y ecos internos.
Adicionalmente, vemos un nódulo hipoecoico circunscrito que, gracias a la aplicación del Doppler color, muestra vascularidad interna, lo cual aumenta su valor predictivo positivo. Ambas lesiones fueron llevadas a biopsia con resultado de carcinoma ductal infiltrante. Este es otro caso de una paciente que acude por aumento de volumen de mama derecha de forma progresiva, dolorosa a la palpación. En el estudio mastográfico podemos identificar engrosamiento cutáneo generalizado y asimetría focal retroareolar. Dado estos hallazgos, fue llevada a ultrasonido, donde podemos corroborar la presencia de un nódulo retroareolar de ecogenicidad heterogénea con áreas quísticas y ecos internos, así como hiperemia perilesional en cuanto a su patrón vascular. Con esto, en conjunto con datos clínicos y radiológicos, podemos hacer un probable diagnóstico de proceso inflamatorio o mastitis. Sin embargo, requiere de biopsia guiada por ultrasonido, la cual fue realizada para confirmar cuadro de mastitis xantogranulomatosa. Un ejemplo más de los múltiples diagnósticos diferenciales que podemos obtener de lesiones quísticas complejas. En este caso se trata de una paciente que acude asintomática a un estudio de tamizaje, donde se identifica en estudio mastográfico un nódulo irregular en el tercio anterior del cuadrante superior externo, el cual fue llevado a valoración ecográfica, en donde se muestra de aspecto sólido con pequeños quistes internos, así como vascularidad interna y reforzamiento posterior, características que en conjunto sugieren la necesidad de biopsia para descartar malignidad, obteniendo como resultado de esta biopsia inicialmente neoplasia papilar y de forma definitiva a la excisión como papiloma con carcinoma ductal in situ. A continuación les muestro algunos de los hallazgos atribuibles a alteraciones benignas, tales como los quistes simples y los quistes con tabiques hiperecogénicos delgados de los que hablábamos anteriormente. Las microcalcificaciones intraquísticas puntiformes, inmóviles o dependientes del cambio de posición, estas últimas comúnmente conocidas como leche de calcio. Y en casos más avanzados, calcificaciones extensas en forma de cáscara de huevo, que también forman parte del espectro benigno, a veces incluso mejor representados por ecografía que por mastografía. Estos aparecen como quistes oleosos, galactoceles o quistes complicados, ya sea por hemorragia o inflamatorios, como vimos en un inicio de la charla. Los niveles líquido-líquido generalmente aparecen en algunas enfermedades inflamatorias o cambios fibroquísticos, los cuales suelen ser benignos, así como los cristales de colesterol. En caso de quistes de origen cutáneo o colecciones, dada su amplia variedad de aspectos ecográficos, debemos ser muy cautelosos en su valoración. En resonancia magnética, las lesiones quísticas son en realidad un hallazgo incidental, ya que se sabe que ésta no aportará mayor información que la obtenida por ultrasonido, excepto si se trata de una lesión ya comprobada maligna, donde, como sabemos, aportará importante información sobre estadificación y extensión de la enfermedad. Las técnicas que pueden usarse para tomar muestras de masas mamarias quísticas complejas incluyen la aspiración con aguja fina, la biopsia con aguja gruesa, ya sea con un dispositivo automatizado con resorte o asistido al vacío, o la excisión quirúrgica. Como mencionamos en un principio de la charla, las lesiones quísticas suelen manifestarse como nódulo palpable. Es por eso que muchos facultativos gustan de realizar punciones a ciegas, es decir, sin guía ecográfica, solo guiados con la palpación, lo cual tiene ciertas limitaciones que debemos considerar antes de realizarla, tal como la dificultad para el muestreo de componente sólido, aspiración o fuga de líquido, volviendo impalpable el componente sólido o la lesión por completo. Todo esto generando la posibilidad de falsos negativos. Mencionábamos con anterioridad la justificación de punción con aguja fina en caso de duda entre un quiste complicado y un nódulo sólido, ya que se nos permitirá diferenciar entre detritus, pus, coágulos o bien material sólido. Recordemos la posibilidad de falsos negativos aún realizando una punción guiada en el caso de la utilización de esta técnica. Es importante
este último concepto, la inexistencia del líquido o el hecho de que un nódulo en la mama no desaparezca después de la aspiración, indica la posibilidad de contenido o componente sólido, por lo que se requerirá de estudios de imagen y biopsia guiada por esta técnica de imagen. Es importante que conozcan qué hacer una vez realizada una punción o aspiración con aguja fina. En caso de aspiración con aguja fina de un quiste simple con fines sintomáticos o mejoría sintomática, si el líquido recolectado es claro, no se recomienda el análisis citológico. Únicamente el control en semanas de esta paciente. En caso de aspiración con aguja fina, si el líquido recolectado es hemorrágico, es recomendable un análisis citológico de este. Si el líquido recolectado parece purulento, es decir, es amarillo verdoso, debe tomarse una muestra bacteriológica y cultivo. Estas recomendaciones muestran una alta sensibilidad diagnóstica mayor al 90%. En caso de lesiones complejas, se prefiere la biopsia de corte, ya sea de la pared, de los septos o nódulo mural, comparado con la aspiración, ya que decíamos que este componente quístico pudiera ser necrosis o incluso líquido acelular. La técnica mayormente empleada es una técnica mixta de aspiración y corte, con la cual podemos valorar tanto el aspecto del contenido líquido como las características histológicas del componente sólido posterior a la toma de muestras con aguja de corte. Es importante recordar que, dada la modificación que va a sufrir la lesión posterior a este procedimiento, es importante dentro de lo posible no olvidar la colocación de clip para posterior manejo de dicha lesión en caso de ser necesaria su excisión. Existen situaciones en las cuales se puede realizar una biopsia de corte sin necesidad de aspirado, como por ejemplo cuando la lesión contiene componente sólido bien definido por ultrasonido o flujo en Doppler color, o bien cuando los hallazgos mastográficos sospechosos están asociados a calcificaciones, distorsión, a algunos márgenes anormales o formas irregulares, o bien contienen un pequeño componente de apariencia sólida que será difícil identificar posterior a una aspiración del componente quístico. Si técnicamente se considera difícil obtener una muestra adecuada con biopsia de corte, entonces será indicado la realización de una biopsia excisional o quirúrgica. Las lesiones quísticas complejas de la mama, como ya comentábamos, abarcan una amplia gama de entidades patológicas, incluidas lesiones benignas, atípicas o malignas. Dentro de los diagnósticos benignos comunes de lesiones quísticas complejas podemos encontrar cambios fibroquísticos, papiloma intraductal o intraquístico, fibroadenomas, necrosis grasa, procesos inflamatorios, algunas colecciones como hematomas, linfoceles, abscesos. Dentro de la gama de lesiones atípicas pudiéramos encontrar hiperplasia ductal atípica, papilomatosis, un papiloma típico, neoplasia lobulillar, y entre las posibilidades malignas, el carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal infiltrante, carcinoma medular, mucinoso, papilar, metaplásico, el tumor filodes maligno, sarcomas, metástasis, en fin, algunos otros que quizá esté pasando por alto. Es importante enfatizar en la correlación clínico-radiopatológica posterior a la biopsia de estas lesiones, ya que de esto depende el manejo adecuado de nuestra paciente. Existen hallazgos discordantes que se refieren a cuando no hay una coincidencia entre su aspecto radiológico y el diagnóstico patológico, o bien con su presentación clínica. Cuando es así, debemos comentarlo o discutirlo con el clínico o patólogo según sea el caso y valorar la necesidad de repetir biopsia, de preferencia de mayor calibre e incluso excisional. En caso de haber concordancia clínico-radiopatológica, si se trata de lesiones asociadas a atipia o lesiones de alto riesgo,
debemos valorar la excisión de las mismas. Y en caso de lesiones benignas, como resultado de la biopsia, debemos tomar en consideración la necesidad de un control ecográfico en 6 meses para documentar la estabilidad de la lesión. Por último, pues pequeñas conclusiones y puntos que deseo que lleven a casa. Uno es que las lesiones quísticas complejas son hallazgos ecográficos que generan sospecha de malignidad, por lo que requieren biopsia guiada por ultrasonido. La ecografía es la modalidad de elección para la caracterización de las lesiones quísticas. La biopsia percutánea guiada por ultrasonido es el método más eficiente para diagnosticar y guiar el tratamiento de las masas quísticas complejas. Y por último, pues ya vimos que existe una amplia gama de posibilidades diagnósticas ante una lesión quística compleja, que van desde lesiones benignas, atípicas o malignas. Con esto damos por terminado esta charla. Espero les haya sido de utilidad algunos de los conceptos que pude compartir con ustedes. Muchas gracias.